Bienvenidos sean a esta casa de oración. Vamos a iniciar dándole gracias a Dios por permitirnos iniciar una semana más bajo su presencia, bajo su bendición. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor Dios Todopoderoso, te quiero dar las gracias, Padre, por la vida de todos tus hijos que están aquí hoy presentes, mi Señor. Gracias, Padre, porque hemos venido con un corazón alegre, Padre, con un corazón humillado, dispuestos, mi Señor, a escuchar tu palabra, Padre. Venimos también gozosos, Padre, de ver a nuestros hermanos y a nuestras hermanas un domingo más, Señor. Venimos agradecidos, Padre eterno, porque a lo largo de la semana que pasó, tú no nos desamparaste, mi Señor. Tú nos diste nuestras provisiones, nuestros alimentos, estuviste con nosotros, Padre eterno, y ese es un motivo de agradecimiento, Padre, por el cual nosotros venimos, Padre eterno, a escuchar tu palabra, a adorarte y a servirte, Padre eterno. Te suplico que el servicio de esta mañana sea de tu agrado. Todo se hace para tu honra, para tu gloria y por tu honor, mi Señor. Bendito seas, Padre, y te suplico que traigas con bien a tus hijos que apenas vienen en camino, mi Señor. También te pido por aquellos hijos tuyos que por alguna enfermedad no han podido venir, mi Señor, que tú bajes tu poderosa mano de sanidad sobre ellos, Padre eterno, que tengas misericordia de ellos, así como la tienes de nosotros, Padre eterno. Te suplico, pues, mi Señor, que tú bendigas este servicio, Padre. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos sean. Ahora vamos a pasar al tiempo de la himnología. Los invito a que abran sus himnos, sus himnarios, y vamos a buscar y a entonar el himno número 4, Santo, Santo, Santo. Señor, mi potente, siempre el año mío florecerá. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. Alegría llenos y sus coronas de oro reinan del trono y en cristalino mar. Santo, 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 la iglesia ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti me has sido que eres y serás. Santo, 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 por las veces mirado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres
Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Y vamos a buscar en nuestras Sagradas Escrituras, nos vamos a ir al Evangelio de Marcos. Marcos en su capítulo 9, versículos del 38 al 41. Marcos 9, del 38 al 41. Cuando ya lo tengan, pueden decir amén. Yo lo voy a leer y ustedes lo siguen con la mirada. Marcos 9, del 38 al 41. El que no está contra nosotros, por nosotros está. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Y cualquiera que dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Más adelante estaremos meditando en esta porción de la palabra. Y ahora voy a invitar a mi hermano Raúl que suba el frente y él continuará con la segunda parte de los signos. Bueno. Buenos días, hermanos. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a ir cantándole unas alabanzas. Van a ser 3 signos nada más, ¿verdad? Ya nuestro hermano Mauricio ya cantó unos signos que teníamos pensado tocar, pero es bueno, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. En sus signarios 312, el número 312, cuando ya lo tengan todos, dicen amén. Puestos de pie, hermanos. Y después del intro cantamos. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá Señor en su mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu humilde pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas de. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá
Señor, en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Himno 432, en los finales, hermanos, 432. Este himno creo que todos lo conocemos. Es una invitación, hermanos, a que estemos firmes en cualquier prueba, en cualquier situación que nosotros estemos pasando. Nos mantengamos de esa forma, hermanos. Firme estaré, 432. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Después del intro, hermano. Cristo guarda siempre, puedo en él confiar, no me deja nunca, puedo en él confiar, por la luz eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, por la luz eterna de los siglos, firme estaré. Porque Jesucristo puedo en él confiar, todo me ha provisto, puedo en él confiar, por la luz eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, por la luz eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en él confiar, mi alma está segura, puedo en él confiar, por la luz eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, por la luz eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en él confiar, otros me engañan, puedo en él confiar, por la luz eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, por la luz eterna de los siglos, firme estaré. Amén. 468, hermanos. Ahí en su himnario, 468. ¿Todo lo tenemos, hermano? Amén. Bueno, goces, hermano, con este himno, que sería el último de este tiempo, hermanos, ya para pasar a lo que sería la Santa Cena. Grato es decir la historia de al favor de Cristo de su gloria, de Cristo de su amor, me agrada de pedirla, de satisface a ella mi ansiedad, ella se esta historia y me dará la gloria, será la antigua historia de Cristo.
de su amor. Acuérdese la historia de Villa Guadalajara. En gloria y portento no reconoce igual. Me agrada referirla, pues la saludo bien. Por eso aquí deseo decírtela bien. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Acuérdese la historia que antigua sin vender, parece repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues algo nunca oyó. Hacer desarrollo, pero en Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Amén. Vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Víctor, que nos impartirá la Santa Cena. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos sean a la casa de nuestro Dios. La verdad es que después de tener algunos problemas de audio, pero damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Mauricio y la vida de nuestro hermano Raúl, que son hombres, siervos de Dios, que sirven acá en la iglesia y que ponen el talento, el don que Dios les ha dado para la gloria del Señor. Así que yo espero que usted se haya gozado con estos dos hermanos dirigiendo, ¿verdad? Nuestro hermano con la gloria, nuestro hermano Mauricio y nuestro hermano Raúl con su guitarra. Bueno, hermanos, hoy tengo el gran privilegio, tengo doble privilegio, porque hoy no está nuestro hermano Amber. Hoy voy a impartir la Santa Cena y voy a predicar la palabra del Señor. Entonces tengo doble privilegio. Así que, mis hermanos, quiero invitarles a abrir la Biblia en Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, del versículo 22 en adelante. Quiero que usted lo encuentre y quiero que en esta mañana, antes de participar de la Santa Cena, usted y yo podamos leer los primeros versículos. Efesios capítulo 5, del versículo 22 al versículo 25. ¿Ya lo tienen todos? Miren, hermanos, antes de leer, yo quiero decirles que cada que venimos a la mesa del Señor, venimos a celebrar su amor, venimos a celebrar su gracia, venimos a celebrar su misericordia. Pero, mis hermanos, también es un momento perfecto para que usted y yo nos examinemos a la luz de las Escrituras. Examinemos cómo está nuestra vida delante del Señor. Y yo he titulado esta pequeña meditación antes de participar en la Cena del Señor, escucha bien, unidos a Cristo y a nuestras familias. Unidos a Cristo y a nuestras familias. ¿Por qué? Vamos a leer el texto en Efesios capítulo 5, del versículo 22 al versículo 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan todos a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Alguien puede decir, hermano, ¿qué tiene que ver este pasaje con las Sagradas Escrituras? Bueno, voy a hacer la analogía. Mis hermanos, una correcta vida religiosa no nos exime de una correcta vida familiar.
Una correcta vida religiosa no nos exime de una correcta vida familiar. Porque los cristianos sabemos que primero es Dios y después es nuestra familia. Y si tú estás mal con Dios, tú estás mal con tu familia. Y si tú estás mal con tu familia, tú estás mal con Dios. Así que hoy, hermanos, antes de venir a la mesa del Señor, yo quiero que meditemos en el tema titulado Unidos a Cristo y a nuestras familias, usando estos versículos de la Biblia. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, la palabra del Señor dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y aquí el pasaje de las Escrituras, en Efesios capítulo 5, del versículo 22 al 25, nos va a hacer la pregunta: ¿cómo están nuestros matrimonios? ¿Cómo está nuestra vida conyugal? Dice el versículo 22, y yo les pregunto, hermanas, ustedes que todavía están casadas, ¿verdaderamente ustedes están sujetas a sus esposos? ¿Verdaderamente ustedes respetan al hombre de la casa? ¿O tiene más valor lo que habla el perico que lo que diga el esposo? Hermano, ¿usted ama a su esposa? ¿Usted se sacrifica por ella? ¿Usted, mi hermano, vive para ella, para santificarla y para llevarla al Señor? Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, ¿cómo está su vida matrimonial? ¿Cómo es su matrimonio? ¿Verdaderamente está marchando como Dios dice? ¿O verdaderamente es todo lo contrario de lo que las Escrituras ordenan? ¿Usted respeta a su esposo? ¿Usted se sujeta a su esposo? Usted está cumpliendo con lo que Dios dice. Pero usted, mi hermano, usted, amigo que nos visita, ¿usted ama a su esposa? ¿Usted se sacrifica por su esposa? ¿Usted santifica a su esposa? Yo espero de todo corazón que los que estamos aquí presentes hagamos el mejor esfuerzo por el poder de Dios para vivir para su gloria. Pero no solo eso. Como la familia no solo se integra de esposos, también por causa del matrimonio que nacen los hijos, ¿verdad? Y la amonestación es para los hijos en el capítulo 6, versículo 1 al 3. Y la pregunta para ustedes jóvenes es: ¿están sujetándose y obedeciendo a sus padres? ¿Verdaderamente son hijos que obedecen y honran a sus padres? Yo espero que sí. Y créanme que esto no es nada más para los que todavía están en casa, sino que nos incluye a los que ya somos casados y tenemos la dicha de tener a nuestros padres vivos. Tenemos el deber de obedecerles y amarles. Dice el versículo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira, joven, ¿obedeces y honras a tus padres? Porque si no lo haces, escúchame, si no lo haces, no importa que tú vayas a la universidad, no importa que tú te titules, no importa que tú adquieras los títulos que tú quieras gracias a tus padres, porque no eres tú quien te sostienes, es tus padres que te dan el dinero para ir a la universidad. Así que mantente humilde, jovencito, ¿sí? Mantente humilde. Bueno, déjame decirte que si tú no honras a tus padres, no importa cuántos títulos tengas, tú nunca vas a tener éxito en este mundo. No importa que tengas títulos, doctorados, jamás serás prosperado en esta tierra porque no obedeces a tus padres, porque no les honras. Así que, hijos, yo espero que ustedes obedezcan a sus padres. Y ahora, al último de todo, quiero hablar acerca de la crianza de nuestros hijos. La pregunta, el versículo es el capítulo 6, versículo 4 de Efesios. Quiero preguntarles: ¿cómo está nuestra crianza en la vida de nuestros hijos? ¿Estamos criando a nuestros hijos conforme Dios dice? ¿O estamos criando a nuestros hijos según los parámetros de este mundo? ¿O según lo que mi madre, mi padre, mis abuelos y mis antepasados me enseñaron? Yo espero que usted y yo estemos poniendo por obra lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4, cuando dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
¿Qué tiene que ver todo eso con Santa Cena? Tiene todo que ver. Porque como dije al principio, si tú estás bien con tu familia, tú estás bien con Dios. Y si tú estás mal con Dios, tú no puedes estar bien con tu familia. Tiene todo que ver. Así que mis hermanos, hoy, con vergüenza, porque no solo tú has fallado, yo también lo he hecho. Hoy con vergüenza, como en el Señor tenemos perdón, tenemos que reconocer nuestros errores. Tenemos que ser humildes y decir, Señor, estoy unido a ti, pero me está faltando unirme a mi familia. O decir, Señor, quiero ser un buen padre, una buena madre, pero no estoy unido a ti como tu palabra manda. Yo espero que hoy en esta mañana, antes de participar de la Santa Cena, cada uno de nosotros confiese en qué está fallando al Señor y participe de los elementos y venga a la mesa y le pida al Señor gran misericordia, porque en Dios tenemos perdón y no solamente perdón, sino segundas oportunidades. Vamos a orar, vamos a confesar nuestros pecados al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos ha examinado a todas las familias de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos exhorta, nos corrige. Pero también, Señor, tu gracia nos anima y nos fortalece. Y ahora, Señor, como siervo tuyo, como hijo tuyo, Padre, yo te pido perdón por mis faltas, por mis malos hechos, por mis vanas palabras y aún también por mis malos deseos. Y como siervo tuyo, Señor, te pido por tu iglesia que está aquí presente, por tu pueblo, Padre, que usted perdone nuestras maldades, que usted nos haga aptos, Señor, en tu gracia para sentarnos en tu mesa. Restaura cada familia, Señor, que ese matrimonio sea para la gloria de tu nombre, que esa crianza de los hijos sea para la gloria de tu nombre, que esa obediencia de los hijos a los padres sea para la gloria de tu nombre. Y Señor, que Comunidad de la Gracia sea un recinto de discípulos tuyos, de familias fuertes que viven para la gloria de tu nombre. Señor, santifica los elementos que representan, que simbolizan tu cuerpo y tu sangre, que fue inmolada por nuestros pecados. Señor, ayúdanos, fortalécenos, restaura las familias y ayúdanos a seguir adelante como hijos tuyos. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Bueno, vamos por favor a la carta de 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. El pasaje que solemos leer domingo a domingo para participar de la Cena del Señor. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar del pan. Vamos a leer el versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar. Finalmente, los invito a que nos pongamos en pie y vamos a leer el versículo 26 y luego vamos a hacer una oración. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste en tu amor y en tu gracia de participar de la cena tuya.
Padre, gracias por tu amor. Tu palabra dice allá en el Evangelio de Juan 1:16 que de tu plenitud tomamos todos gracia sobre gracia sobre gracia. Gracias, Padre, porque si no fuera por tu obra y por tu gracia, no podríamos seguir adelante como iglesia, como individuos, como familias. Y ahora, Señor, así como tú castigas la maldad, yo sé que tú también recompensas la obediencia. Yo te pido tu bendición para mis hermanos y mis hermanas que con un corazón humilde se sentaron a tu mesa. Yo te pido que proveas sus necesidades espirituales, sus necesidades emocionales y también sus necesidades económicas. Señor, bendice grandemente lo que sigue del servicio, que es la predicación de tu palabra, la enseñanza a los niños en la parte de atrás. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Quiero invitarles, por favor, a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 41. No sin antes, ¿verdad?, darle la bienvenida a las visitas que tenemos en esta mañana. La primera visita, que está aquí a mi mano izquierda, es Yuridia, que está aquí con nosotros. Bienvenida sea Yuridia a la casa del Señor. Bienvenida sea Yuridia. También quiero darle la bienvenida a mi hermano Rosemel. Bienvenido seas, hermano Roy. Bienvenido seas a la casa del Señor. Y también quiero darle la bienvenida a doña Patti, a sus hijas y a su yerno. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Gracias por estar en este lugar. Y para que nadie se vaya a poner celoso, bienvenidos sean todos a la casa del Señor, ¿verdad? Para que nadie vaya a decir, el pastor solo en las visitas le da la bienvenida. Y yo que siempre vengo, nunca me dice bienvenido. Bueno, bienvenido seas, hermano, bienvenido seas, hermana, a la casa del Señor. Por favor, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 9, del versículo 38 al versículo 41. ¿Ya lo tienen todos? Bueno, vamos a dar la introducción y después lo leemos. Yo quiero que lo ubiquen. ¿Ya lo tienen todos? Bueno, vamos a comenzar en esta mañana con la predicación. Hermanos, existen dos extremos que todo cristiano o que toda iglesia debe de cuidarse para ser fieles a Dios y a la proclamación del Evangelio. Y es que, mis hermanos, estos dos extremos de los cuales debemos de cuidarnos como cristianos y como iglesia es, número uno, ser tan abiertos y recibir todo aquel que se dice cristiano sin importar lo que cree y cómo vive. Eso es algo peligroso. El segundo extremo es ser tan cerrados, tan exclusivistas en nuestra práctica del Evangelio que terminemos aislados de todos porque no son parte de nuestra denominación o porque no son parte de nuestro grupo cerrado de adoración. El primer grupo que mencioné al principio atentan contra la pureza doctrinal, llamar cristiano a cualquiera. Y los segundos contra la unidad que debe caracterizar al pueblo de Dios a la hora de proclamar el Evangelio de Jesucristo por todas las naciones. Ser tan abiertos, mis hermanos, destruye la verdad, la compromete y la destruye. Y ser tan cerrados atenta contra la unidad que nuestro Señor Jesucristo quiere que tengamos. Tan importante es la verdad como la unidad. Y es por eso que quiero invitarlos a Marcos capítulo 9, versículo 38 al 39. Vamos a leer el texto y dice así. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mis hermanos, como ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos meditando en que los apóstoles tenían disputas internas por quién sería el mayor en el reino de Dios a la partida de Jesucristo.
A ellos, mis hermanos, no les importó que su maestro había de padecer gravemente y ser muerto y resucitar al tercer día. Hermanos, Cristo les decía claramente que él iba a morir, pero ellos estaban interesados en ser el líder. Simplemente no se preocupaban porque el maestro iba a sufrir. Y mis hermanos, el Señor Jesucristo, al notar las intenciones de los apóstoles, Jesús les da una enseñanza redefiniendo el concepto de grandeza que ellos tenían. En pocas palabras, mis hermanos, en resumen, Él les dijo que en el reino de Dios, el mayor tendría que tener dos elementos. Número uno, ser humilde, y número dos, ser servidor de todos. Y para martillar aún más en sus corazones el concepto de grandeza en el reino de Dios, Cristo toma un niño y le dice que debemos aceptar como nuestros hermanos a aquellos que el mundo considera sin ninguna importancia. Recuerden lo que le dije la semana pasada: un niño no tiene poder, un niño no es famoso, un niño no es importante, un niño es dependiente. Y mis hermanos, bajo este concepto, nosotros debemos aceptar a aquellos que se identifican con la causa de Cristo por el mero hecho de ser hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, bajo esta enseñanza de Juan, bajo esta enseñanza de Cristo, Juan recuerda que hace algunos días él tuvo una disputa con un perfecto desconocido. Y es por eso que en esta mañana vamos a meditar bajo el tema titulado Rivalidad Ministerial. Rivalidad ministerial. Punto número 1. Lo encontramos en el versículo 38 y lo he titulado La exclusividad de los apóstoles. Número 1, la exclusividad de los apóstoles. Versículo 38. Después de que el Señor les da esa enseñanza y redefine la grandeza, entonces dice: Juan le respondió diciendo, pero si Juan fuera mexicano y tapachulteca, Señor, ya me acordé que hace algunos días algo así similar sucedió. Bueno, dice: Juan le respondió diciendo, Maestro, ahora que tú dices esto, hemos visto a un hombre que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Miren, hermanos, yo creo que ustedes, como yo, cuando escuchan la palabra el Juan, el apóstol, ustedes rápidamente piensan en ese apóstol del amor. Sí, yo creo que así es conocido el apóstol Juan, como el apóstol del amor, ¿verdad? Porque en sus cartas, en primera de Juan, habla del amor y el amor y el amor. Bueno, en estos días, por estos años, el apóstol Juan, hermanos, recuerda que le prohibió a una persona dejar de echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque Juan en aquellos días y su hermano Jacobo eran un poco más jóvenes. Y no solamente eran jóvenes, sino que eran hombres con poca paciencia. Al grado que el Señor Jesucristo les nombró Boanerges, que significa los hijos del trueno. Juan, en su etapa con el Señor Jesucristo, no era ni la mínima parte que era el anciano cuando escribió las cartas y el Evangelio. Era un muchacho impetuoso, era un muchacho violento, porque allá en Lucas capítulo 9, versículos 52 al 54, existe una historia cuando Cristo venía por Samaria, iba a descender a Jerusalén y los samaritanos no le aceptaron. Y entonces él dijo: Señor, ¿quieres que oremos al Padre para que mande fuego y los consuma? O sea, Juan era en ese tiempo, no era nada que ver con el apóstol del amor. Era, por decirlo así, mis hermanos, el apóstol enérgico. Era un hombre que siempre quería tener el primer lugar en todo. Miren, hermanos, afortunadamente las personas siempre cambian. Las personas, es mentira que digan que una persona siempre permanece igual para todo el resto de su vida. No es cierto. O cambian para bien o empeoran, pero nunca puede ser todo el tiempo la misma persona. Siempre se aprende, se mejora o se empeora. Siempre uno cambia. Y afortunadamente Juan, mis hermanos, pudo mejorar ese carácter impetuoso que tenía cuando estaba con el Señor Jesucristo. El problema aquí, mis hermanos,
es que Juan impidió a este perfecto desconocido que echara fuera demonios. Pero noten que Juan le prohibió que siguiera echando demonios, no porque fuera un hereje, no porque, mis hermanos, no fuera un verdadero seguidor del Señor, sino que él se lo prohibió porque no era parte del club apostólico. Noten las palabras de Juan: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. O sea, Señor, él no es parte de este club. Dense cuenta de las palabras. Él no es parte de este club, él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Miren, hermanos, los apóstoles tenían delirios de grandeza. Tenían delirios de sectarismo y de ser muy cerrados. Este hombre era un verdadero discípulo de Jesús. Este hombre, mis hermanos, recuerden que a este pasaje de las Escrituras que hemos llegado, Cristo ya lleva como 2 años y medio de ministerio. Para ese entonces Cristo ya recorrió muchas partes de Israel y ya tiene muchos discípulos por doquier. Miren, hermanos, este hombre no era un fraude como lo eran otros exorcistas ambulantes que existían en ese tiempo. ¿Recuerdan, mis hermanos, que tan solamente unos días antes los apóstoles no habían podido echar fuera un demonio de un chico que padecía mucho? ¿Lo recuerdan? Eso lo vimos el mes pasado. Bueno, este hombre, no se dice su nombre, pero dice, mis hermanos, que le hacía mucho bien a la sociedad en el nombre del Señor. Y noten que los apóstoles eran muy cerrados en su círculo. No porque dijera: Señor, mira, vimos a un hereje que allá recitaba tu nombre. Vimos un hombre impío que recitaba tu nombre. No, simplemente ellos, mis hermanos, se lo prohibieron porque no eran parte de su círculo más cercano como apóstoles. Hermanos, ¿hasta dónde puede llegar el sectarismo de creerse más importante que Dios mismo? Noten las palabras de Juan. Dice: Señor, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no te sigue. ¿Así dice? Pero él no te sigue. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Cómo dice? Él no nos sigue. O sea, él ya se creía un Dios andante en la tierra. Él se creía importantísimo. No dijo: Señor, él no te sigue. Él dijo: no nos sigue. No es parte de este club. Y ¿saben algo, hermanos? Para tristeza y para vergüenza tengo que admitir que esto sigue vivo también en las filas de la iglesia de hoy. Sigue muy vivo y muy palpable. Miren, hermanos, hay lugares donde es más importante ser de tal denominación que ser de Cristo. Hace algunos meses compartí con unos hermanos en el Día del Padre una rica carnita asada, y me decía el hermano que estando en una iglesia bautista, dice que el pastor se atrevió a decir que Jesucristo era bautista. No hay una aberración más grande que eso, porque aprovechándose de la ignorancia de los congregantes, la iglesia bautista apareció en el siglo XVI. Cristo no era bautista. Cristo, es Dios. Pero, mis hermanos, hay lugares donde ser parte de una denominación es más importante que ser hijo de Dios. No importa que yo no tenga salvación, pero mientras que yo sea de tal denominación, no importa lo demás. También existen iglesias donde importa más lo que dice un pastor que lo que la Biblia afirma claramente. A veces en las iglesias importa más cuando el pastor dice que la salvación se gana, pero que también se pierde. Cuando la Biblia habla claramente que Dios otorga la salvación a través del arrepentimiento y la fe por su gracia y por su amor. También existen, pero miren, hermanos, no solo las iglesias, no solo las denominaciones tienen orgullo, no solo los líderes manifestamos orgullo, también las ovejas manifiestan orgullo. ¿Sabes cómo? Porque existen miembros de iglesias que no visitan otras iglesias porque allí no participan de la cena del Señor cada domingo como en Comunidad de la Gracia. Y como no participan de la cena del Señor cada domingo, son unos herejes.
Y miren, otros que dicen, yo no voy a esa iglesia porque cuando se pone la cena del Señor, no participan todos de una misma copa, sino que cada uno tiene su propia copa. O dicen, yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia usan instrumentos musicales, porque usan pantalones, porque van maquilladas, porque usan velo, porque el pastor no va con camisa manga larga, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, la verdad, mis hermanos, es que es algo ridículo, es algo absurdo. Todos nosotros estamos contaminados con ese orgullo que tenía Juan. Usted y yo estamos contaminados con ese orgullo de decir, nuestra iglesia es la mejor, nuestra iglesia es única y solo los que aquí se congregan pueden ser salvos. Eso es una gran mentira. Hermanos, mientras que una iglesia, escúchame bien, mientras que una iglesia no atente contra las doctrinas fundamentales, no pasa nada. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales, pastor? Bueno, número 1, la deidad de Cristo, que Cristo es Dios. Número 2, la inspiración total de la Biblia y la inerrancia de ella. 3, la perfecta unidad de la Trinidad. 4, la salvación por gracia. 5, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y otra, el bautismo y la cena del Señor. Y hay otras. Pero mientras que una iglesia no atente contra aquello, no importa si cantan con guitarra, no importa si vienen a la... No, eso es algo secundario, mi hermano. Mira, no importa si tu hermano cree que él sí va a pasar por la tribulación y tú crees que te irás con Cristo antes, no importa, porque al final de cuentas somos hijos del mismo Dios, y el que tú creas que te vas a ir antes o que te vas a ir después, eso no te hace un hijo del diablo. Nos vamos entendiendo, hermanos. A lo que quiero llegar es que los apóstoles eran tan cerrados, tan exclusivistas. ¿Y saben algo? Eso nos lleva al segundo encabezado, que lo encontramos en el versículo 39, y lo he titulado La reprensión de Jesucristo a los apóstoles. La reprensión de Jesucristo a los apóstoles por su nefasto comportamiento. Miren qué le dice el Señor. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Miren, hermanos, noten que Cristo le prohíbe a los apóstoles esta actitud excluyente que tenían. El Señor no los aplaude y le dice, bravo Juan, bravo. No, Él lo regaña y le dice, eso no lo hagas, no está bien. ¿Y saben algo? Cristo reconoce que ese hombre era verdaderamente su discípulo. Porque si no hubiera sido un discípulo de Jesucristo, como sabemos que Cristo es Dios, Dios con su omnisciencia hubiera dicho, Juan, qué bueno que le reprendiste, porque ese hombre no es un nacido de nuevo. Juan, qué bueno que le exhortaste, porque ni siquiera es mi hijo. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo reconoció como su discípulo, y ¿saben algo? Dios aprobó la obra que este hombre estaba haciendo. Noten que dice, porque no hay ninguno que haga milagro en mi nombre. O sea, el Señor está reconociendo que este discípulo suyo desconocido, que no se sabe quién era, verdaderamente estaba haciendo mucho bien. Y verdaderamente estaba haciendo la obra de Dios para la gloria de Él. Sin embargo, a pesar de todo esto, Jesús los amonesta duramente a los apóstoles y les dice, no se lo prohíbas. ¿Por qué? Porque el Señor sabía muy bien que lo que verdaderamente tenían los apóstoles era celo ministerial. Ellos verdaderamente sentían celos por ese hombre. Ellos se lo habían prohibido por celos. ¿Por qué por celos, hermano? Bueno, porque este hombre echaba fuera demonios. En el original griego, en el versículo 38 da a entender que este hombre andaba por donde quiera y echando bastantes demonios. No solamente uno, varios. Entonces los apóstoles, mis hermanos, estaban celosos porque este hombre echaba fuera demonios y a ellos muchas veces se les había complicado. Y ellos, mis hermanos, decían, ¿cómo este hombre puede hacer esto y ni siquiera está con nosotros?
Y sobre todo, este hombre era un obrador de milagros y no era parte de los 12. Y como no era parte de los 12, este hombre no había tenido que dejar todo como los apóstoles y hacía lo mismo que ellos realizaban, que eran milagros en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja esto? Hermanos de Comunidad de la Gracia y amigos que nos visitan, a no tener, Cristo nos exhorta a no tener celo ministerial. Él nos exhorta a que todo discípulo que obra maravillas lo hace para la gloria de Dios. No debemos de tener celos ministeriales. No debemos de sentir celos por un ministerio que está prosperando. No. Si en la iglesia de la esquina se está llenando a montones, están siendo salvos por millares, gloria a Dios. Gloria a Dios. No tenemos por qué sentir celos. No tenemos por qué ser como los apóstoles que decían, no hagas eso en el nombre del Señor. Cuando las obras y la vida de este hombre era aprobada por el Señor. Miren, hermanos, debemos, en lugar de sentir celos ministeriales, debemos orar por ellos y reconocer que lo que están haciendo es para la gloria de Dios. Si el hombre que predica el evangelio conoce la doctrina, la vive y predica el evangelio, ¿quién se lo puede impedir? ¿Quién lo puede impedir? Nadie. Por lo tanto, mis hermanos, Cristo nos exhorta como iglesia, como cristianos, a no sentir celos ministeriales, a no ser personas mezquinas que por una causa u otra dicen, no lo apoyes porque no es de nuestra denominación. No lo apoyes porque no viene a esta iglesia. No lo apoyes porque no piensa como yo. No lo apoyes porque no sabe predicar. Bueno, todo eso tenemos que quitarlo de nuestro corazón. Cristo nos amonesta. Y el último encabezado, lo encontramos del versículo 40 al versículo 31. Cristo nos da esta enseñanza y yo lo he titulado, el que es por Cristo, por nosotros es. Así he titulado este punto número 3. El que es por Cristo, por nosotros es. Versículo 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué significa eso? Miren, hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana. No existe un punto intermedio de la humanidad en el cual diga, mira, yo ni me cae mal Cristo, ni tampoco soy cuate del diablo. Yo aquí estoy en medio. No existe un punto intermedio. O eres de Dios y apoyas la causa de Cristo, o estás muertos en delitos y pecados. Y eso no es un invento mío, es algo que la Escritura dice. Hermanos, los que son parte de Cristo, ¿y cómo usted puede comprobar eso, hermano? Bueno, porque los que no son de Cristo, la causa de Dios les parece anticuada, les parece irrelevante, les parece cuadrada y les parece una pérdida de tiempo. Para el no creyente venir a la iglesia es perder el tiempo. Bueno, ahí es una prueba de que no son por Dios, que son contra Él. Pero los que sí somos de Cristo, mis hermanos, los que sí somos de Cristo por su gracia, no porque seamos mejores, sino por la gracia de Dios, apoyamos a los que son discípulos de Cristo para que la gloria de Dios corra y llegue a más personas. Mis hermanos, los que son de Cristo, número 1, son parte de una iglesia. Número 2, asisten a ella. 2, oran. 3, dan apoyos económicos. Y si hay que dar el extra por la iglesia, lo dan con tal de que Dios sea glorificado. Hermanos, todo lo que hagamos por los hermanos y por los ministros afines a Cristo es como si a Cristo mismo le ayudáramos. Vuelvo a repetir esto. Todo lo que hagamos por los hermanos y por los ministerios afines al Señor o por la causa de Dios, mis hermanos, es como si a Cristo mismo le estuviéramos ayudando. Versículo 41, lee el pasaje en Marcos 9:41. Y cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Hermano, todo lo que tú hagas para Dios, de verdad, lo que tú hagas, el venir a la iglesia, el orar, el ofrendar, el ser fiel, el dedicarte al Señor,
todo el Señor, todo eso que tú estás haciendo, se lo estás haciendo a Cristo. No se lo estás haciendo al hombre, no se lo estás haciendo a la iglesia, se lo estás haciendo al Señor. Y esta verdad de este versículo debería de movernos a tener un cuidado solemne por aquellos que buscan la gloria de Dios. Por aquellos, mis hermanos, que deberíamos de tener cuidado por la iglesia donde te congregas, por los ministerios radiales, por los ministerios impresos y digitales, y también por evangelistas que se preocupan por predicar la palabra del Señor. Debes de ser consciente que a Cristo haces bien cada que te ocupas de su grey, cada que te ocupas de su gloria, cada que apoyas a un hermano que vive para Dios, a Cristo mismo le estás haciendo el favor. Hermano, ¿y cómo dice eso usted? Bueno, Mateo capítulo 25, versículo 37 al 40. Escucha las palabras de nuestro Salvador. Entonces los justos le responderán diciendo, escucha, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y dice, ¿o cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Todo lo que tú hagas, mi hermano, para la gloria de Dios, para el reino de Jesucristo, Cristo mismo te lo pagará. Y yo sé que tú que eres cristiano por muchos años, tú has visto que esta palabra del Señor es verdadera. Para terminar, hemos terminado. Este pasaje de las Escrituras nos deja 7 lecciones importantísimas. 7. La primera, que no debemos ser excluyentes porque un hermano o denominación no es de nuestro grupo, como tú lo eres. No debemos de ser excluyentes. 2. No solamente los de mi grupo pueden llevar gloria a Dios. No solamente los de mi iglesia, también los que conocen al Señor externamente. 3. Que existen doctrinas innegociables, como la deidad de Cristo, como la infalibilidad de las Escrituras, como la Trinidad, como la salvación por gracia, como el retorno de Cristo, la cena y el bautizo. Esas doctrinas son innegociables. Pero si un hermano, o si estás peleando porque un hermano viene con pantalón, que porque la otra viene pintada, que porque el predicador no predica con saco y manga larga, estás perdido totalmente, estás mal. No has entendido lo que es verdaderamente el cristianismo. No sabes interpretar las Escrituras, ese es el centro de todo. No conoces y estás totalmente errado, estás totalmente desviado de la verdad. 4. No debemos de sentir celos por otros ministerios que han tenido éxito para la gloria de Dios. 5. No existe un punto intermedio para la humanidad. O eres de Cristo o eres del diablo. Sé que se escucha feo, pero es la verdad. 6. Mis hermanos, 6. Todo lo que des para la iglesia, ministerios afines a Cristo, es como si a Cristo mismo se lo hicieras. Y 7, la última, mis hermanos. Dios no tiene iglesias ni pastores favoritos. Dios no tiene iglesias ni pastores favoritos. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude a que en esta iglesia y que los miembros que están aquí nunca sientan rivalidad ministerial, sino todo lo contrario, sintamos una unidad y un amor por aquellos que también son hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos has recordado, nos has exhortado, nos has animado. Padre, oro porque como miembros de esta iglesia seamos miembros que te aman a ti y que aman a aquellos también que te conocen, Señor. Ayúdanos, Padre, a quitar toda rivalidad ministerial de nuestros corazones y ayúdanos a vivir para tu gloria. Que te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dejo el tiempo con mi hermano Mauricio para terminar el servicio.